Hola, hola, buenas tardes. El día de hoy seremos unas youtuber críticas. Por lo tanto, vamos a realizar un conversatorio acerca de la pedagogía y la autonomía de nuestro pedagogo Paulo Freire. Esperamos participen y se enriquezcan cada día de los conocimientos de este gran pedagogo. Mi grupo está compuesto por Linda Martínez, Dora Cáceres y Jessica Peña. Espero disfruten este recorrido. Para dar inicio a nuestro conversatorio, vamos a nombrar algunas de las posturas críticas que él tiene en cuanto a la enseñanza de los niños y niñas. Es por ello que él refiere que el enseñar exige un rigor metódico y esto implica a proponer nuevos caminos, a generar nuevas estrategias pedagógicas, la cual la innovación sería una pieza muy importante en este aprendizaje significativo, en el cual a partir de este ellos se aproximen a los objetos de conocimiento a partir de su propia curiosidad, descubriendo caminos, misterios a partir de la pregunta y el racionamiento crítico, donde tengan la posibilidad de asumir una postura frente a todo lo que se plantea, en donde a ellos se les permita pensar correctamente, donde ellos se expresan libre y moralmente frente al entorno que los rodea. Este rigor metódico, Freire lo asocia con las condiciones del verdadero aprendizaje, donde según el autor, los educandos se van transformando en sujetos reales de la construcción y la reconstrucción del saber señalado al lado del educador. Igualmente es sujeto a cada uno de los procesos que se quieren a diario en nuestro campo de acción. Cabe destacar que para Freire la investigación es inherente a la práctica docente, es decir, solo enseñando se investiga y mientras se investiga se aprende a enseñar. Ante esto es necesario que el docente transcurra de una curiosidad ingenua donde se pregunta de manera espontánea a una curiosidad epistemológica, así llamada por Freire. Enseño porque busco, porque indago y me indago. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Pablo Freire plantea diversas pedagogías y menciona algunas muy interesantes. Encontramos diversas como pedagogía de los oprimidos, educación bancaria, pedagogías para la liberación, pedagogías para la esperanza, para el mundo, para la palabra, para la acción, entre otros, basado pues en el contexto latinoamericano, centrado siempre en los indígenas, los pobres, los rechazados, los marginados, aquellos oprimidos, aquellos sin voz, y donde hace énfasis en la educación y los derechos humanos. También aquí nos lleva a plantear la visión o la comprensión de los derechos humanos y también de la educación, donde depende de algunos interrogantes, como por ejemplo, ¿cómo me veo políticamente en el mundo? Depende de con quién estoy, al servicio de quién estoy, al servicio de quién soy como educador. ¿Cuál es el poder ser de la educación con un referente histórico, con un referente social, con un referente político? Y es tal vez la oportunidad de replantear la educación para la libertad, fomentando la posibilidad de que los estudiantes se adueñen de su propia historia. Bueno, continuamos. Aquí nosotros vamos a encontrar otra pedagogía planteada por Paulo Freire, que es la pedagogía de la pregunta. Es muy interesante ver cómo desde el contexto que se conoce en Latinoamérica, pues podemos estar haciendo comparativos donde las realidades no son muy diferentes. Creo que acá podemos nosotros ver la realidad que se vive actualmente en Latinoamérica y es importante ver cómo las secuencias de nuestras acciones y plantearnos siempre interrogantes que generen una reflexión sobre el papel y la responsabilidad que tenemos como docentes en la construcción de un mundo un poco más humano. Algunos interrogantes muy sencillos que ojalá y los podamos nosotros hacer y es como, ¿acaso lo que estamos haciendo tiene alguna justificación? ¿Qué clase de mundo es el que estamos construyendo?
¿Será que estamos perdiendo la esperanza de un mañana mejor? O tal vez lo que estamos viviendo hoy es un comienzo y la posibilidad de entender y proyectar un mundo más humano. Ojalá nos planteemos estos interrogantes. Bueno, siguiendo nuestro recorrido, es importante mencionar movimiento cultural popular liderado por Paulo Freire y Germano Coelho, con apoyo de intelectuales, de sacerdotes, docentes, estudiantes, trabajadores, en busca de esos ideales de autonomía y de liberación como tal. Haciendo un recorrido histórico y comparativo, pues es importante mencionar este movimiento era 1950, 1960, donde se plantea la transformación de un país a través de la protesta y de la marcha. No alejaba la realidad colombiana, lo que estamos viviendo hoy día. Por eso me pareció interesante y cito textualmente lo que en aquel momento Pablo Freire menciona a este movimiento cultural popular, del cual pues él fue uno de sus líderes. Y dice, qué bueno sería si otras marchas siguieran a las suyas. La marcha de los desempleados, de los que sufren injusticias, de los que protestan contra la impunidad, de los que reclaman contra la violencia, la mentira y la falta de respeto por la cosa pública. La marcha de los sin techo, de los de sin escuela, sin los hospitales, de los desplazados. La marcha esperanzadora de los que saben que cambiar es posible. Pablo nos invita a soñar, a osar y a luchar. A soñar por sueños posibles. A osar hacer posibles los sueños imposibles. A luchar siempre por concretar los sueños de transformación hacia un mundo mejor y más justo. Nosotras tomamos como referencia el libro de Paulo Freire, Pedagogía de la Autonomía. Este es un libro que nos enseña a enseñar, partiendo obviamente del hecho de ser profesor. Allí se reflexiona sobre los saberes necesarios para la práctica educativo-crítica, con base en la ética pedagógica y en una visión del mundo apoyada en el riesgo, en la humildad, en el buen juicio, en la tolerancia, en la alegría, la competencia, la generosidad, la disponibilidad y sobre todo, pero sobre todo, en la esperanza. Este libro está constituido por 3 capítulos, empezando por No hay docencia sin licencia, seguido de Enseñar no es transferir conocimiento y finalmente Enseñar es una especificidad humana. Dentro de las ideas que este libro nos expresa, podemos encontrar que enseñar exige investigación. Aquí es donde Freire nos indica que no hay enseñanza sin investigación y viceversa, porque resulta que a medida que se enseña, se indaga y se investiga para comprobar, y comprobando, allí es donde se interviene, e interviniendo se educan todos los estudiantes y obviamente nosotros también, los docentes. De igual manera, Paulo Freire habla de que la enseñanza no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Y un dato no menos importante es aquel en el que se resalta como saber necesario en la práctica el respeto a la autonomía del ser del educando. Se debe respetar al estudiante teniendo en cuenta sus defectos, sus virtudes, pero sobre todo sus diferencias. También encontramos que como educadores se debe estar alerta con relación al respeto, no solo por los estudiantes, sino también lo que implica igualmente el que se debe tener hacia uno mismo. Es decir, que no se puede hablar de respeto a la dignidad del estudiante si se le trata con ironía, si se le cataloga de irresponsable, si se le minimiza. ¿Sí? El docente que realiza esto se puede decir que transgrede los principios fundamentales éticos de su existencia como docente. Otra de las ideas expresadas
en este libro es aquella en la que se menciona que enseñar es una especificidad humana, ya que enseñar exige seguridad, competencia profesional, generosidad, donde manifiesta que el profesor que no lleve en serio su formación, que no estudie, que no se esfuerce por estar a la altura de su tarea, no tiene fuerza moral para coordinar las actividades de su clase, dejando claro que la incompetencia profesional descalifica totalmente la autoridad del maestro y obviamente nos deja muy mal parados. Es fundamental para la pedagogía de la autonomía, la alegría, la esperanza, ya que nos permite enfrentar con alegría la posibilidad de la creación de nuevos conocimientos que sean transformadores y la esperanza de construir con ellos alternativas para resistir obstáculos que se oponen a su búsqueda, para poder llevarlos a la práctica y a la libertad de nuestros estudiantes. Es por esto que la pedagogía nos ayuda a construir un nuevo conocimiento que los estudiantes puedan resignificar gradualmente, y esto se hace posible, o esto permite una mayor autonomía. En este proceso de posibilitar la autonomía a los otros se implica también la mayor autonomía de nosotros como docentes, de nuestro quehacer como profesional. Por lo tanto, enseñar y aprender no se restringe a la relación con los estudiantes, implica también la participación con nuestros pares en la lucha por la defensa de nuestros derechos y obviamente de nuestra dignidad. La lucha política no debe ser ajena a nuestro rol como profesionales, sino que necesariamente esto hace que nos veamos más idóneos, pues es en la competencia que se organiza políticamente donde tal vez radica la mayor fuerza de nosotros como educadores. A manera de conclusión, podemos decir que definitivamente no hay un método que nos implique cómo ser el mejor profesor o el profesor más crítico, pero sí una idea de cómo desarrollar el pensamiento crítico en los docentes, y además nos deja entrever una serie de premisas este libro sobre lo que implica la enseñanza, y en ese orden de ideas resulta que estas premisas se podrían configurar como el punto de partida para consolidar una propuesta de formación docente. Por eso nosotras pensamos que un docente, eso debería ser como un requisito para poder tal vez ejercer su papel como docente, el hecho de leer La pedagogía de la autonomía, porque es un libro, como lo decimos, que nos ayuda a poder desarrollar un pensamiento verdaderamente crítico.